Mi hermano, estaba en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Y en el mes de octubre tuvimos algunas predicaciones. Estuvieron hablando el pastor Xavier acerca de cómo conducirnos en la casa de Dios. El pastor Junior nos habló un poco entonces de los diáconos, cómo diferenciar los diáconos, cuáles son los dones de los diáconos. Pero me pareció importante que nosotros como iglesia retomemos este capítulo 3, el versículo 1 al 7, y veamos qué la palabra de Dios dice acerca de los pastores. Acerca de los pastores. De hecho, este capítulo 3 es la punta del iceberg de la carta. Estamos literalmente, si no entendemos este capítulo, si no vemos la importancia de este capítulo, nos perdimos la carta. Es como el turning point de la carta. Y está literalmente, vaya conmigo, capítulo 3, versículo 14, véalo ahí conmigo, dice, Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo, y aquí está la razón por la cual Pablo escribe. Esta es la declaración de propósito. Esta es la razón por la cual Pablo le escribe a Timoteo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, en el oikos de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa palabra portarse o conducirse se traduce como portarse o caminar. Así es como uno debe vivir en la iglesia, dice Pablo a Timoteo. O sea, en otras palabras, Dios inspiró a Pablo para dejarle claro y contundente a un pastor de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, mi hermano. Dios no dejó a la imaginación de nosotros cómo debemos hacer iglesia. Él dejó en su palabra instrucciones claras de cómo debemos hacer iglesia. Cómo uno debe manejarse. Cómo vamos a ver, cómo debemos escoger los pastores. Cuáles son los diáconos, cuáles son las características. Cómo trabajamos con las viudas, los necesitados. ¿Qué palabra hay para los ricos, para los que trabajan, para los que enseñan cosas que no están bien? Dios nos dejó en su palabra con claridad cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. El punto es, si hemos ignorado eso, son otros 20 pesos. Esos son otros 20 pesos. Pero Dios no ha dejado su iglesia sin instrucción. Por eso el título de esta serie, el cuidado, porque Dios está cuidando a su iglesia, y la instrucción de Dios para la iglesia de hoy. Hay pasajes difíciles en las Escrituras. De hecho, hay libros difíciles en las Escrituras. Tenemos el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, y ahí estamos, wow, es señal, ¿cómo conectamos esto? Pero mis hermanos, esto no es algo que requiera conexiones teológicas. Esto está claro y conciso en las Escrituras, lo que vamos a ver hoy. Dios por decir una manera, se aseguró que tuviésemos claro cómo Él quiere que nosotros escojamos a los líderes en la iglesia. Eso es lo que vamos a ver hoy. De hecho, no solamente en Timoteo, Tito habla de esto, Primera de Pedro habla de esto, los Hechos hablan de esto, y aún los Evangelios nos hablan de esto. De manera directa y concreta, porque para Dios es importante el liderazgo en su iglesia, porque como va el liderazgo, así va la iglesia. Hay unos dichos que me gustan, dice, la iglesia no baja más allá de su pastor. Si el pastor no toma en serio la palabra, la iglesia tampoco. Si el pastor no toma en serio la disciplina, en general, la iglesia tampoco. Y así sucesivamente. La iglesia no va más allá de sus líderes. Por lo tanto, Dios se aseguró, y quiero que vean esto claro y lo quiero repetir muchas veces, que tuviésemos claro cómo debemos escoger o cómo debemos reconocer, que es la palabra correcta, los líderes que Dios está dando para su iglesia. Mis hermanos, la iglesia no es un partido político. En los partidos políticos que no son íntegros, ponen a liderar a los que más tienen conexiones en el gobierno. Aquellos que puedan captar la atención de los donantes. Ponen a liderar a aquellos que tienen influencia con los negociantes del país porque necesitan dinero para la campaña. Muchas veces ponen a los hijos y a los primos porque pues le da la pala política, ¿verdad? Y seguimos por ahí. Eso lo estamos viendo rampante en nuestro país. Y con todos estos debates y discusiones que ha habido cerca de las elecciones que estamos, mis hermanos, tenemos que recordar que la iglesia no es un partido político. Los puestos no son hereditarios, no se ponen a personas por talento ni tampoco por poder o dinero.
No, mis hermanos, la iglesia no es un partido político, sino que Dios ha dejado en 1 de Timoteo, capítulo 3, las cualificaciones por las cuales la iglesia debe mirar en aquellos que Dios está llamando al pastorado. Es Dios quien da a esos hombres para el ministerio. Nosotros no los inventamos eso. De hecho, el pasaje que vamos a memorizar y orar esta semana, tenemos que rogar a Dios que envíe obreros a su mies. Y en Hechos 20 dice que el Espíritu Santo pone por obispo. Y en Efesios 4 dice que Cristo dio dones a la iglesia. La Trinidad entera está involucrado en el momento en que la iglesia reconoce dentro de una congregación bíblica a un pastor y a los diáconos. Así que en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, Dios nos describe con claridad cómo podemos reconocer ese llamado divino en la vida de una persona que aspira al cargo de pastor, obispo o anciano. Vamos a ver, mis hermanos, esto en la mañana de hoy. Ahora bien, antes de entrar al pasaje y leerlo completo, recordemos algo. No podemos desconectar Timoteo capítulo 3 de lo que ha pasado hasta ahora en la carta. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Éfeso por el cual Pablo dejó a Timoteo? Habían unas personas que estaban enseñando ¿qué? Doctrinas extrañas y habían convertido la iglesia en un tema de debates y asuntos de ideologías interminables que estaban distrayendo a la iglesia del plan de Dios que es predicar el evangelio. Ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Y aunque no dice que estos maestros, falsos maestros o falsos que estaban enseñando falsa doctrina eran pastores, por lo menos sabemos que estaban ejerciendo la enseñanza en la iglesia. Y como vamos a ver, la enseñanza es una característica de uno que ha sido llamado a ser pastor. Por lo tanto, es razonable pensar, aunque no concluyente, pero es razonable pensar que estos maestros de alguna manera que estaban enseñando esta doctrina extraña, quizás estuviesen interesados en ser reconocidos como pastores de la iglesia. De hecho, la forma en que Pablo aborda el tema de las cualificaciones, y lo vamos a ver hoy durante el día de hoy, requiere literalmente lo opuesto a lo que estos maestros estaban produciendo. Es como que Pablo diciendo, estos hombres están haciendo esto, pero estas son las características que debemos buscar en aquellos que aspiran al pastorado en una iglesia. Podemos concluir de alguna manera, no concreta firmemente, pero posiblemente algunos de estos falsos maestros estaban aspirando al liderazgo, pero Pablo ve este peligro y inspirado por Dios reconoce esto y le dice, esto es un problema si esta gente llega a ser pastor en esa iglesia. Por lo tanto, Timoteo, te envío para que los mandes a callar, que no enseñen esta doctrina y que vea la iglesia a quienes debe reconocer como sus pastores en la iglesia. Dios está cuidando a la iglesia. Dios está cuidando a la iglesia. Y vamos a ver dos cosas hoy, mis hermanos. El llamado y la obra del pastor y las cualificaciones bíblicas para el pastor. Timoteo capítulo 3, ahora sí vamos a leer, vaya conmigo, versículo 1 hasta el 7, dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, alguno aspira o alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Veamos en primer lugar, mis hermanos, el llamado y la obra del pastor. ¿Cómo un hombre puede saber si Dios lo está llamando al ministerio? ¿O cómo la iglesia puede asegurarse de ese llamado en ese hombre? ¿Y llamado a qué? ¿Cuál es la obra del pastor? Vamos a ver eso en primer lugar. Vayan conmigo al versículo 1, mis hermanos. Pablo comienza diciendo, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, buena obra desea hacer. Y esta frase de palabra fiel es una frase que Pablo utiliza mucho en las cartas pastorales. Y es como
queriendo decirle a la iglesia, esto que les voy a decir está aprobado, es digno de ser escuchado con atención. Es como si nosotros dijéramos, o cuando escribimos, ponemos algo en bold, en letras negritas. Es eso. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, y me gusta porque dice si alguno, si alguien, él no limita el deseo a los judíos, a los griegos, a un hombre pobre, a un hombre rico. No. Si alguien está aspirando, no por su estatus socioeconómico, no por su estatus racial, no, nada. Si alguien aspira. Y sabemos, como vimos el domingo pasado, que esa palabra aspiración habla de un anhelo, pero no solamente un deseo como soñar con ir a Disney. No es eso. Es un deseo que se traduce literalmente como estirarse. Esa es la palabra griega que se utiliza allí. Si alguien se está estirando, y mi imagen viene en esa carrera final que están corriendo los 100 metros y al final hay 3 que están cerca, pero se estiran así y meten la cabeza para ver quién llega primero. Eso es lo que yo veo ahí. Alguien que se está esforzando por alcanzar algo. Si alguien aspira, si alguien se está estirando, se está esforzando, si tiene un deseo interior que lo mueve a servir la iglesia y cuidar de ella, porque el cargo de obispo, que es de supervisor, lo vamos a ver ahora, naturalmente está dando su vida porque quiere ser útil para Dios en el cuidado de la iglesia, o como dice Hendrickson, está deseoso de dar su tiempo y su energía y aún está dispuesto a sacrificar su descanso físico y su seguridad personal por la noble tarea de apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Si alguien está haciendo eso, es una buena y divina aspiración. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso no proviene de la carne, mis hermanos. Eso no proviene de la carne. El llamado al ministerio es correr a problemas, literalmente. Es estirar su vida para dar de su vida, para no solamente bregar con los asuntos personales, sino animar a otros, meterse en la vida de otros, animar a otros, ser heridos por otros, gastarse en el ministerio. Eso no es natural que una persona corra hacia eso. Por eso es una aspiración divina, no solamente un deseo de, yo quisiera, no. Es que Dios pone ese fuego, como Jeremías, que dijo, voy a callarme la boca. Y después se sintió un fuego que no me dejó callarme. Así es. Así es. Por eso me gustó como dijo Xavier Torrado. Esa voz del llamado no se apaga en aquel que está siendo llamado. Pero mira lo que dice, ¿se aspira a qué? Al cargo de obispo. Que literalmente la palabra obispo significa sobreveedor, un supervisor. Un obispo es uno que ve por encima. Eso es lo que quiere decir. Uno que está mirando por encima para cuidar. Y tenemos que aclarar, mis hermanos, que la Biblia no distingue que si un obispo es uno que tiene múltiples iglesias y el pastor es el pastor. No. El obispo, pastor y anciano en la Biblia es la misma persona, la misma función con diferentes nombres. Apunten estos pasajes para que lo vean. Hechos 20:28. Yo se los voy a leer, pero usted apúntelo. Hechos 20:28. Mira cómo dice. Tengan cuidado cuando Pablo le habla a los ancianos en Éfeso. Éfeso era especial. Pablo le está hablando a los ancianos en Éfeso, en la carta de Éfeso. Primera Timoteo para Éfeso, también Apocalipsis le habla a Éfeso. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear. ¿Vieron ahí cómo dice? El obispo pastorea. Y en Tito, apúntelo, 1:5-7. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos. Pablo le dice, Tito, te dejé para que tú pongas ancianos en las iglesias. Ahora, pero mira lo que dice. En cada ciudad, como te mandé, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible. Pero estás hablando del anciano o del obispo, es lo mismo. Anciano, obispo, pastor, en la Biblia se usa de manera intercambiable. En la historia de la iglesia, las iglesias se organizaron por regiones y habían líderes que se le llamaron, ¿verdad? Quizás obispos que supervisaban varias iglesias, pero eso no es bíblico, mi hermano. Por lo menos del texto, no nace naturalmente esa estructura eclesiástica de la Biblia. Así que, mi hermano, el término obispo es pastor o anciano, de manera intercambiable. Pero ya no está diciendo algo de la obra.
Es alguien que está velando por encima de, alguien que está cuidando, alguien que es un administrador, como le dice Tito. Uno que está mirando por encima, cuidando al rebaño. Y Pablo dice, es una buena obra. Es una buena obra. Es una buena obra. Y el domingo pasado vimos un poco acerca de esa buena obra. Cuidar, dirigir y alimentar las ovejas del Señor. ¿Cuál es la obra del obispo, del pastor, del anciano? El cuidado de las almas de rebaño, porque hay lobos rapaces con falsas doctrinas, lo vemos en Hechos 20 igualmente. Dirigir y estar preocupado genuinamente porque otros alcancen los propósitos de Dios en su vida y alimentar espiritualmente a las ovejas porque comparten y animan a sus hermanos en cualquier circunstancia para que encuentren consuelo en Cristo. Esa es la obra del pastor. Los alimenta con su palabra, dirige a la iglesia y cuida de la división y de las falsas enseñanzas. Así que, mi hermano, estamos viendo de manera clara cómo se ve el llamado en una vida y cuál es la obra de ese pastor. Ahora bien, a pesar de que todo eso sea verdad, mis hermanos, miremos el versículo 2. Comienza diciendo, un obispo debe ser. ¿Lo vieron ahí? Mi hermano, esto no es una sugerencia, no es un consejito de Bonifacio, no es nada de eso, sino que Pablo está diciendo con claridad que el obispo debe ser. Me encanta la Reina Valera que lo dice, es necesario que. No es suficiente un profundo deseo, ni una experiencia extraordinaria, y mucho menos que diga que Dios se le reveló y lo llamó, o que vino un profeta y le dijo, tú vas a ser pastor. Eso no son, por lo menos bíblicamente, no son las características para uno poner una persona de pastor o de anciano de una iglesia. Vemos que con claridad, aunque haya ese fuerte deseo, es necesario, debe ser, dice aquí, de esta manera. Recuerden que Dios está cuidando a su iglesia. Y es interesante porque esta carta, aunque fue personal para Timoteo, muchos comentaristas están de acuerdo que se leyó en la iglesia. De hecho, al final, cuando usted lee la carta, dice, la gracia sea con todos ustedes, en plural. Yo no sé si se imaginan esta escena. Timoteo está en Éfeso, están los falsos maestros, Pablo le envía esta carta y Timoteo reúne la iglesia, vamos a leer lo que dice el apóstol. Y comienza a leer las características de los ancianos. Y de esos falsos maestros así, a rayos. Y la iglesia, anda. Imagínense la escena. Yo creo que por eso Pablo dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Escuchen esto, iglesia, esto es importante. ¿Se imaginan a la iglesia cómo recibió esta instrucción al escuchar a Timoteo leyendo esta carta en medio de los debates y las discusiones por estos maestros que querían ser reconocidos como maestros de la ley en medio de la iglesia? Eso fue un balde de agua fría, no me imagino sus caras. Timoteo, iglesia de Éfeso, iglesia bíblica Metro, dice la palabra que un obispo debe ser, que es necesario tener, y hay 16 cualificaciones allí que son necesarias que tenga. Debe encarnarlas antes de ser llamado al ministerio. Pero ustedes se han preguntado por qué. ¿Por qué tiene que ser así? Y sabemos que la respuesta es, bueno, obviamente por cuidar a la iglesia, pero hay más que eso. Hay algo detrás de todo esto, mis hermanos. Al obispo, al pastor o al anciano, las mismas tres palabras, la misma persona, se le está dando la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios, mis hermanos. Y Dios le está dando el cuidado de las almas que Él compró con la preciosa sangre de su Hijo que derramó en la cruz del Calvario. Por eso Dios cuida a la iglesia, le da instrucciones específicas de cómo debe ser y quiénes deben ser los que lideren la iglesia. Porque ese es su rebaño. Mi hermano, usted va a poner a cuidar a su hijo con quien sea. ¿No? No. Yo sé que quizás no ha pasado por esa experiencia, pero si usted fuera a contratar a una niñera, usted tiene que entrevistar a esa niñera. O usted va a coger el primer loco de la calle y decir, mira, vente, cuídame el nene ahí. Se aparezca, mira, es que yo soy cuidador de llamado. Dios me llamó a cuidar niños. Ajá. ¿Y lo vas a poner por eso? No.
De la misma manera, ustedes son el rebaño. Nosotros somos el rebaño del Señor. Y el Señor pone estas cualificaciones para que la iglesia filtre y tenga un discernimiento de quienes van a cuidar el rebaño de Dios. De hecho, la palabra pastor primariamente se usa para Dios y no para el hombre. En Génesis, apunte por ahí, Génesis 48:15, cuando Israel, que es Jacob, bendice a los hijos, le dice: el Dios que ha sido pastor toda mi vida. Así se ve Jacob, como Dios su pastor. Aún los salmos, y parece que pensando en esto, el Salmo 81 dice: presta oído, oh pastor de Israel, hablándole a Dios, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado en lo más alto de los querubines, resplandece. El salmista se refiere a Dios como pastor. De hecho, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Miren la imagen de cuidado, protección. Isaías 63, y este me encanta porque el profeta está acusando y dándole esperanza al pueblo, porque dice: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y él fue su salvador. Y dice que Dios en la angustia fue angustiado con ellos mismos. Cuando el pueblo de Israel era angustiado, Dios era angustiado con ellos. Miren el corazón de Dios con su pueblo. En Isaías 63, versículo 11 dice: entonces, recordando los días de antaño, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? Israel consideró a Moisés como un pastor. Ahora bien, mira cómo lo que sigue diciendo el versículo 12. Y él que los guió por la diestra de Moisés. O sea que el pueblo de Israel estaba reconociendo que Moisés era un pastor, pero estaba siendo guiado por la diestra de Dios. Dios era el pastor a través de Moisés. Estamos contestando por qué es importante las cualificaciones. Y esto es más profundo, es simplemente, bueno, porque hay que cuidar. Es que Dios es pastor. Y Él tiene un rebaño. Y vemos desde el Antiguo Testamento ese carácter. De hecho, en el versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó. Así pastoreaste a tu pueblo y te hiciste un nombre glorioso. Dios se ve desde el Antiguo Testamento como un Dios que pastorea a su pueblo. Y Él promete pastores para el Nuevo Testamento. Más aún, mis hermanos, Cristo, que es la revelación máxima de Dios, cuando se encarnó, Él no dijo: yo soy el buen rey, o yo soy el buen profeta. En Juan capítulo 10, ¿sabes cómo Dios encarnado en la persona de Jesús dijo: yo soy el buen pastor? Y el pastor da su vida por la oveja. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Mis hermanos, el pastor debe tener, o la iglesia debe buscar que los pastores tengan estas cualificaciones, porque al final el pastor termina siendo un reflejo del trabajo de Dios para con su pueblo. Por eso es necesario que el obispo, que es un regalo de Dios para el pueblo, que tenga estas características para que pueda dirigir, alimentar a la iglesia. De hecho, si no es así, la iglesia no puede ser, es la casa de Dios, pero sería un estorbo para ser la columna y baluarte de la verdad si tiene líderes no aprobados. Así que veamos con cuidado, en segundo lugar, cada una de estas cualificaciones. Cada una de estas cualificaciones. Vayan conmigo al texto. Un obispo debe ser, pues, la primera palabra que aparece es irreprochable. En otras traducciones dicen que es irreprensible. En inglés me gusta, dice blameless o above reproach. En otras palabras, literalmente quiere decir que no hay nada de lo cual podamos asirnos para acusarlo de algo. Esa palabra es asirnos literalmente. Ni Satanás, ni los inconversos, ni nadie puede levantar una acusación veraz de ese hombre. Eso es lo que está diciendo. Hendrickson dice: los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero los cargos resultados serán falsos cuando se emplean métodos justos de investigación. Podría parecer que tiene pecado, pero cuando haces los métodos justos de investigación no hay pecado ahí, o no hay una acusación veraz. De nuevo, no estamos hablando sin pecado, bien importante. Eso es imposible para cualquier pastor hombre. Pero lo que estamos hablando aquí es
de una acusación que le impida a ese hombre ser el ejemplo de Cristo para la iglesia, como pastor. En su matrimonio, en su conducta, en su testimonio. No es que no peca, es que no puede ser acusado de alguna manera que traiga reproche a la causa de Cristo y a la iglesia. O sea, no tiene un escándalo. Hay una frase, la busqué a ver si era verdad, ya que estoy con la frase y algunos no me entienden. No tiene una cola que le pisen. Así que se le dice a eso. Ahora bien, mis hermanos, esta característica es simplemente para el pastor. Solamente para el pastor debe ser irreprochable. ¿O qué dice 1 Pedro 2:12? A la iglesia. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¡Tin, tin! Las características que vamos a ver aquí no son exclusivas de los pastores, es de los cristianos. Pablo lo que está diciendo con estas características es: asegúrense que el que va a liderar la iglesia sea un cristiano maduro. Pero todos los cristianos deben aspirar a cada una de las características que tenemos aquí. Mira cómo lo dice Pedro. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, las consideran, las glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Eso es para la iglesia. Todos los creyentes estamos llamados a vivir de esa manera. Segunda característica o segunda cualificación, vaya conmigo al pasaje, irreprochable, pero después dice marido de una sola mujer. En sentido general, esto quiere decir que es un hombre de notable fidelidad conyugal, un hombre que está comprometido con sus votos matrimoniales de fidelidad y de amor hacia su esposa. No es un hombre que anda coqueteando con otras mujeres. No es un hombre sensual que busca ser admirado, que busca ser gustado, sino que cuida su corazón y sus ojos para su esposa. Eso es lo que está diciendo ahí, de manera general y amplia. Dice un comentarista, en su relación matrimonial debe ser ejemplo a los demás de lo que es fidelidad a su única esposa. Un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable. Y qué interesante que luego de decir irreprochable, muchos ven irreprochable en estas áreas. La primera área es el matrimonio. Para Dios tiene un alto valor la relación matrimonial y la familia. Y para Dios es el contexto para ver el carácter de un hombre realmente si puede servir al Señor de manera pública. En otras palabras, si mi matrimonio no anda bien, si no hay un buen liderazgo, si no yo soy un buen esposo, si no soy un hombre de una sola mujer, y más adelante, si no tengo a mis hijos en sujeción, si no soy un hombre que puede gobernar mi familia, entonces al menos para el ministerio no está llamado. Y Dios pone eso como prioridad. ¿Sabe cuántas personas me encuentro en la calle? Me fui de la iglesia y me empiezan a hablar. Yo he conocido hijos de pastores que me dicen que mi papá es pastor y es un desastre en mi casa. Triste. Triste, mis hermanos. Endurecen el corazón de los hijos. Endurecen el corazón. También, como vimos hace unos domingos, literalmente el pastorado femenino no es posible. ¿Por qué? Porque debe ser marido de una sola mujer. Y más adelante debe gobernar su casa y ese es un aspecto llamado del esposo, del hombre. Aunque ya en Timoteo 2:12 queda claro, mis hermanos, cuando vimos el aspecto de la mujer en el culto público. Ahora bien, en este punto particular hay diferentes posiciones respecto a si Pablo está restringiendo el ministerio solamente a los casados. Eso es una de las peleas que hay con este texto. O si nunca una persona que, por ejemplo, enviuda o tuvo un divorcio puede ser pastor en el futuro. La realidad es que hay muchos debates sobre eso. Hay diferentes posiciones. Pero yo quiero decir lo siguiente. Sobre lo primero. Sobre si un hombre soltero puede ser o no un anciano, un pastor en la iglesia. Bueno, la fuerza del pasaje no está diciendo eso. Él está hablando de la fidelidad conyugal, no está hablando del estatus civil necesariamente. Muchos comentaristas están de acuerdo que se estimaba o se tomaba por sentado que el hombre estaba casado. Y por lo tanto Pablo, con su limitación del lenguaje, escribe a los hombres casados que están aspirando al ministerio.
Pero no hay una clara prohibición de que una persona que no esté casada pueda ser o sea llamada a ser anciano. Segundo, Pablo era soltero. Bernabé también se cree que era soltero. ¿Pablo entonces estuviese descualificado en el ministerio? De hecho, contradeciría 1 Corintios 7, donde Pablo le dice, mejor si te separaste o te enviudaste, yo prefiero que te quedes sin casar. Le dice Pablo a la iglesia, para que te dediques más al Señor. Entonces Pablo estaría contradiciendo. O sea, hay que tener cuidado, mi hermano, con tomar estas palabras que algo nos está diciendo el pasaje. Ahora bien, yo creo que en el contexto de hoy, creo que alguien que aspira a ancianato es muy bueno y provechoso que esté casado. Claro que sí. Creo que hay unas áreas particulares que va a poder ministrar con más libertad. Pero tenemos que tener cuidado de hacer la autoridad del pastor de su experiencia. Cuidado con eso. Si está casado, no puede hablar de los matrimonios. Cuidado, porque la palabra es clara acerca de los matrimonios. La autoridad no está en el pastor y su vida y su experiencia. La autoridad está en la palabra. Porque si seguimos ese contexto, entonces si yo no soy abuelo, yo no puedo hablarle a los abuelos. Entonces si yo no tengo un hijo adolescente, no le puedo hablar a los padres que tienen hijos adolescentes. Siga por ahí todas las diferentes circunstancias. No tengo un niño con discapacidad, pero no puedo hablarles a esas personas que tienen un niño con discapacidad. Mis hermanos, no hay forma de llegar. Entonces, el pastor tendría que ser experimentado en todas las facetas de la vida para poder ser pastor. No, mis hermanos, la autoridad viene de las Escrituras. De hecho, hay muchos matrimonios que quizás Dios no le ha concedido hijos y desean los hijos y médicamente no pueden y son pastores. Entonces no pueden ser pastores porque hay familias y no pueden hablarles. No, mis hermanos. Claro, mis hermanos, sabemos que hay unos aspectos que es provechoso. Es provechoso. Pero el texto no está hablando de que un pastor que no esté casado no pueda aspirar a ser anciano. Otro desacuerdo, marido de una sola mujer. Entonces una persona divorciada no puede ser pastor. Podemos decir al menos dos cosas sobre esto. Muchos dicen, algunos tienen una postura rígida, que aquella persona que se ha divorciado en cualquier aspecto de su vida, pasado antes de Cristo, después de Cristo, you name it, no puede ser pastor. Pero la Biblia permite el divorcio en dos instancias y en una circunstancia. Si la víctima recibe una infidelidad o abandono, ¿qué quiere decir eso? Si la esposa de ese hombre le fue infiel con otro, él tiene la libertad, no porque así lo desea el Señor, sino por la dureza de nuestro corazón, y tiene la salida del matrimonio por medio del divorcio. Ella ha quebrantado el pacto matrimonial, o si es al revés, él ha quebrantado el pacto matrimonial. O si la pareja lo abandona, no quiere estar con él. Pablo dice en Corintios, a paz nos llamó el Señor. Si tú puedes quedarte ahí y ser el ejemplo, pero si esa persona te rechaza, si ese esposo tuyo te maltrata o la esposa no te quiere, no quiere estar contigo, tú no puedes insistir. A paz te llamó el Señor, te ha abandonado esa relación, ha abandonado el pacto matrimonial, tiene salida en divorcio. Eso por lo menos podemos decir por ahora. O si la persona, esposo muere o la esposa muere, queda viudo, aún la Biblia insta a las viudas a casarse nuevamente, a las viudas jóvenes. Podemos decir también que este pasaje no es una afirmación contundente que una persona que se ha divorciado o enviudado bajo esta circunstancia no puede aspirar al obispado. Pero, mis hermanos, sabemos que claramente un hombre que aspira debe ser irreprensible. Y esto incluye a su matrimonio y su familia. Por lo tanto, yo sé que es complicado, pero la verdad es que una situación de divorcio es difícil que se sostenga la irreprensibilidad. Es difícil que se sostenga la reputación con los de afuera. No estoy diciendo imposible, es muy, muy difícil. Por lo tanto, en ese sentido, una persona que ha experimentado un divorcio, es muy difícil que pueda aspirar al ancianato. Porque él viene a ser ejemplo a la grey. Y hay un reproche en su vida. Ahora, de nuevo, ustedes vieron las razones por las cuales la palabra sí da salida y no es pecado el divorcio en ese sentido. Pero, de nuevo,
esa irreprensibilidad, esa no reproche, ese gobierno de la casa tiene que ser investigado con mucho cuidado. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y en el contexto donde se encuentra. Para que no sea de estorbo a la obra del Evangelio. Porque a fin de cuentas lo que estamos buscando es que la obra del Evangelio avance. Y que no haya reproche sobre la iglesia. Y sobre la persona. Dice un comentarista sobre esto que él no ve nada mal que un hombre pueda servir en otras áreas que ha sido divorciado de la iglesia, pero le hace muy difícil que pueda ser anciano o diácono en la congregación. Ahora bien, yo también tomo este principio. Segunda de Corintios 5:17 dice que Dios hace todas las cosas nuevas para aquellos que están en Cristo Jesús. Yo creo que si nosotros miramos la vida de un hombre antes de Cristo, y puede ser que antes de Cristo haya ocurrido un divorcio, pero luego de Cristo ha habido un cambio radical en ese hombre que ha restaurado las relaciones familiares, que ha buscado la reconciliación, Yo creo que ese es un caso que debemos evaluar con más detenimiento. Porque es una vida pasada donde no estaba Cristo y Dios hace todas las cosas nuevas. Por lo menos me lleva a decir, mis hermanos, que es mucho más probable que pueda hacer algo como eso. Pero de nuevo, son casos bien difíciles. Son casos que hay diferentes posiciones. Y ahí es donde yo estoy. Ahora bien, mis hermanos, este aspecto es solamente para los pastores. Solamente los pastores deben ser maridos fieles. Los demás pueden ser infieles. Solamente los pastores tienen que tener familias organizadas. Los demás pueden tener familias al garete. No. Sabemos que la Biblia en Efesios 5 nos llama a que el esposo ame a la esposa y que la esposa se someta al esposo. Así que, mis hermanos, esta característica es para todos aquellos que estamos casados igualmente. Ahora bien, veamos las próximas. Sobrio, prudente y de conducta decorosa. Estas tres cualidades se relacionan entre sí y describen la vida cristiana ordenada. Sobrio significa una persona moderada que no pierde la cabeza en diferentes circunstancias. Eso es lo que quiere decir sobrio. Y un pastor necesita ejercer un juicio sensato y sobrio porque va a estar en diferentes contextos donde va a haber diferentes presiones. Por lo tanto, debe ser una persona sobria. También se traduce esa palabra sobrio como templado, un hombre que no es gobernado por los sentimientos. Hoy tengo coraje y me levanté con coraje y me gobierna el coraje y el que se me pare por el medio le voy a decir 2 o 3. Eso no puede ser un pastor. Porque no es gobernado por los sentimientos. No estoy diciendo que no sienta, pero estoy diciendo que no es gobernado por ellos. Es una persona equilibrada, calmada, cuidadoso, firme y sano en sus gustos y hábitos. Sano en sus gustos y hábitos. El ministerio pastoral presentará muchas situaciones difíciles, muchas presiones, muchas decisiones serias que tomar. Por esto debe ser un hombre mental y emocionalmente estable. Mira cómo Dios está cuidando a la iglesia. ¿Pero esto solamente para el pastor? No. Toda la iglesia, dice en 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros, que somos del día, hablando de los cristianos, seamos sobrios. Ahí está la palabra otra vez. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con esperanza de salvación con el yelmo. Todos los creyentes son llamados a esa vida sobria. Pero particularmente aquel que aspira al obispado. Luego la segunda palabra es prudente. Muy relacionada con la sobriedad. Prudente es uno que tiene control de sí mismo y un alto desarrollo de buen juicio. Tiene discreción y sentido común. Esto no quiere decir que no tenga sentido del humor, ni que siempre tenga que estar serio porque es pastor. Por el contrario, pero implica que conoce el valor de las cosas, dice un comentarista, y no rebaja su ministerio ni el mensaje del evangelio con una conducta descuidada. Prudente, prudente. Me gusta como lo dice otra persona, capaz de mantener una perspectiva objetiva ante los problemas y desacuerdos. Eso es una persona prudente. Mi hermano, el pastor está trabajando con la vida y los problemas de la iglesia y requiere una discreción práctica en el manejo de las almas y de las vidas. Y la prudencia se manifiesta principalmente en lo que hablamos o callamos.
Pero eso es para solamente los pastores. Díganlo ustedes también conmigo. No. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente calla. Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y es hermoso, mi hermano, porque mientras me preparaba, el Señor seguía afilando mi corazón y formando mi corazón respecto a esto. También dice de conducta decorosa. Están relacionadas las tres, pero esta palabra, traducción, sería de una conducta ordenada. Aquel que está siendo llamado a ser pastor de una iglesia tiene que tener pensamientos y vida organizada. Debe ser una persona organizada. Tiene que tener sus cosas en orden. De hecho, en la misma palabra decoro es la que usa para la vestimenta, que la mujer se adorne, se decore. Habla de una vida interior que refleja una vida exterior organizada y tiene las cosas, las prioridades atendidas. Eso es el punto. Tiene las prioridades atendidas. Mi hermano, no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de un perfil. En general, tiene las prioridades atendidas. No entiendo que se le va a pasar una. A un pastor se le puede pasar una. Claro que sí. Una y dos y tres. Pero en general, tiene una vida organizada. De hecho, su vida adorna el evangelio. No es un estorbo al evangelio. Ese es el punto. Por eso es el decoro, que conducta decorosa. Porque el ministerio pastoral tendrá que guiar a muchas personas a organizar sus vidas también. El pecado nos desorganiza. Por lo tanto, el pastor debe tener una vida ordenada para poder animar a otros también a ordenar la suya. Ahora bien, ¿eso solamente para el pastor? No. Efesios 5:15, ustedes cojan su agüita también conmigo. Mirad pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, le dice. Aprovechando bien el tiempo. No solamente los pastores. Todos los creyentes, iglesia que está aquí, estamos llamados a tener vidas ordenadas. Miremos nuestras prioridades. Miremos dónde estamos nosotros también. Nuestra vida es un decoro, adorna el evangelio o un estorbo al evangelio. Sigue diciendo, hospitalario, literalmente bondadoso con los extraños, una expresión práctica y concreta del amor cristiano. El pastor debe tener un corazón para los extraños. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el siglo I, obviamente, con los viajes, la falta de hoteles y todo lo demás, los creyentes que viajaban y llegaban, por ejemplo, a la ciudad de Éfeso, pues abrían sus casas para que se quedaran con ellos. Eso es la hospitalidad, es el amor práctico que refleja cercanía y calidez. Un pastor no debe tener una conducta distante de los demás, sino ser cálido. Y suplir necesidad también cuando haya. Que tenga un corazón abierto para dar. Y a veces subestimamos esta cualificación. No parecería una cualificación bíblica para el pastorado, pero está ahí. Dios la puso ahí. Dios la puso ahí. Pero esto es una cualificación solamente para los ancianos. Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, hablando de la iglesia, que debemos contribuir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Cada creyente está llamado a ser hospitalario, no solamente el que aspira a obispado. Ahora bien, apto para enseñar, es la próxima, ¿verdad? Si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, entonces aquellos que aspiran a pastorear la iglesia debe conocerse por el buen manejo y conocimiento y entrega de las escrituras. Cómo le enseña con claridad, porque el pastor, una de las funciones principales es enseñar a la iglesia. Es enseñar a la iglesia. La iglesia está fundamentada sobre el cimiento de las escrituras y parte fundamental de la responsabilidad de un pastor es predicar la palabra. Por lo tanto, el que aspira debe tener una notable y edificante forma de enseñar y manejo de las escrituras. Sabemos, mis hermanos, que el grado del don va a variar. Lo sabemos, mis hermanos. No todos van a ser los MacArthur de la vida o los Sugel de la vida. No, mis hermanos. Y debemos tener cuidado, porque en este tiempo es retante para nosotros los pastores. Hay tantas voces, tantos buenos predicadores. Pero ellos le están predicando a su iglesia. Al igual ustedes tienen un pastor que le está predicando a ustedes. La voz principal que debería resonar en nuestras
mente, por la providencia de Dios, debe ser la voz del que está enseñando en su iglesia local. El pastor enseña al menos de 3 maneras. Con su ejemplo, porque si no, sus palabras serán un estorbo, su vida será un estorbo para sus palabras. Con la predicación o la enseñanza y a través de la consejería y el pastoreo uno a uno. Cuando guía a las ovejas en aspectos particulares de su vida. De esa manera el pastor enseña. Me encanta como lo dijo Philip Brooks. Apto para enseñar no es algo con lo cual uno se tropieza por accidente y de repentino tienes un 0 al diente por enseñar. No, eso no es así. Un pastor, dice él, debe ser un estudiante cuidadoso de la palabra de Dios y debe asirse de todo estudio, debe agarrarse de todo estudio que le ayude a enseñar la palabra de Dios con más fidelidad. El púlpito no es vamos a un talent show para practicar a ver cómo yo hablo. No. Se requiere diligencia, dedicación, estudio. Esto no es, bueno, vamos a ver, mis hermanos. Pues mira, el Señor me revela hoy que de la baqueta.com. No, mis hermanos. Se requiere diligencia. El pastor nunca se gradúa en ese sentido. No solo debe aprender de las escrituras, sino de buenos libros que le enseñen a enseñarla mejor. De hecho, el pasaje paralelo en Tito, ¿sabe lo que dice? Que el obispo debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Debe saber refutar, y para poder refutar a los que contradicen tú debes conocer el fundamento. Debes conocer el fundamento y saberlo explicar. Ahora bien, esto es una característica únicamente de los pastores, el hecho de que estén preparados para la palabra. No. La Biblia llama en 1 de Pedro 2:2 que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. Todos los creyentes deben anhelar crecer en el conocimiento de Dios. Deben anhelar y deben estar creciendo en el conocimiento del Señor. Pero particularmente los pastores deben saber enseñar ese conocimiento. Deben saber transmitir la idea, llevar el punto A, como decía Junior, a punto B a los hermanos. Y mi hermano, no es que lo va a hacer perfecto siempre. De camino ayer de Guayama para acá, no sé qué, estaba escuchando la serie el cronológico, vamos por Lucas ya, y me acordé que yo había predicado ese pasaje que estaba escuchando, y dije, déjame escuchar que yo prediqué hace como 5 años atrás, no sé, 4 años atrás, ese pasaje. Qué insoportable, mi hermano. Y eso lo diré después en 20 años. Cuando digo eso es que yo me escuchaba predicando hace 4 años atrás, y la realidad, mi hermano, es que en su gracia el Señor les ha dado gracia a ustedes de escucharme a mí. Pero el Señor no quiere decir que el que es apto para enseñar ya está full. Él va aprendiendo, pero está dedicado a eso. Sabe hacerlo y va a seguir mejorando. Y yo me escuchaba y decía que insoportable, de verdad. Bien, sigue diciendo, no dado a la bebida. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Esta frase define a una persona que se sienta por mucho tiempo con copas hasta la embriaguez. O sea que el pastor no puede ser esa persona. El pastor no puede ser, como Pablo aconseja a Timoteo, a usar el vino de manera indiscriminada. De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo que lo haga de manera medicinal. Tenía unos problemas en el estómago. Así que en ese sentido no estamos diciendo que como hace pasaba, yo estaba en un brindis de una boda y daban champán. Y yo veía a los pastores, algunos pastores que estaban ahí, no puedo tomar champán porque no estamos diciendo que porque tomaste un liquidito pecaste. Pero lo que está diciendo el pasaje es que el pastor debe cuidarse de una vida dada a la bebida. Esa vida no es para el pastor. Debe cuidarse de los excesos. Siempre la Biblia cuida a los pastores y a las iglesias, a los creyentes, de los excesos. Y muchos ven esto como un principio para abstinencia. Y eso está bien, yo lo veo muy sabio. Yo lo veo sabio. No solamente por eso, sino por Romanos 14, que habla de la conciencia y que no seamos estorbo al evangelio. Así que yo creo, 1 Corintios 8 también habla de eso, que Pablo decía, no quiero poner tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Pues entonces, en esta cultura, hay que tener cuidado, mis hermanos. Porque no queremos ser de tropiezo. Tampoco vamos a vivir la vida como los demás lo digan, porque no es condenable el que un pastor se tome una copa de vino. Pero sí vemos también que las escrituras dicen que no puede ser dado a la bebida. No debe ser dado a la bebida.
Y es un buen principio al pastor, que es el estándar de la iglesia, como dije ahorita, que sea muy comedido y sabio en el uso del vino. Porque los congregantes van a multiplicar por 2 y por 3 lo que haga el pastor. O por 4. Pero eso es solamente para los pastores. Efesios capítulo 5, 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. La vida del pastor y de los congregantes de la iglesia debe ser distinguida no por el vino, sino por la llenura del Espíritu. Por la llenura del Espíritu. Sigue diciendo, no pendencieros. Mis hermanos, yo sé que no está el reloj allí. Faltan unos minutos más. Pero tenemos que hacer esto. Acompáñenme. No pendenciero, sino amable, no contencioso. Eso quiere decir no busca pleitos. El pastor no es una persona que busca pleitos. Literalmente dice uno que da golpe. Eso es lo que dice el pasaje. Pablo está pensando en ese hombre que siempre está con sus puños ready para meterle a quien sea. El pastor no puede ser una persona así. No es un busca pleito. Y dice sino amable, que es lo contrario. Lo opuesto al busca pleito es una persona amable. Aunque no compromete la verdad, la persona amable es firme con la verdad, está dispuesto a ceder, está dispuesto a esperar, aún sus propios derechos, no a pelear, sino estamos hablando del carácter de aquel que está siendo llamado a ser anciano. Es un hombre que es paciente con las debilidades de los demás y la ignorancia de la humanidad caída. El pastor o aquel que está llamándose pastor no toma represalias por mal recibido, no apunta, tiene la listita negra. El hermanito tal dijo esto de mí, ahora yo voy arriba a predicar y cuando predique le voy a zumbar con el primer versículo que me vea. Tampoco insiste en forma legalista sobre sus derechos personales. Él tiene una convicción y todo el mundo tiene que amarrarse a su convicción, a la mala, o estás pecando, ¿no? Es amable. No es intransigente. El pastor sabe escuchar y es capaz de aceptar la crítica. Es capaz de aceptar la crítica. Sigue diciendo, no contencioso. O sea, pacífico, una persona pasible, es un hombre que sabe desescalar las situaciones. Así le llamamos a nuestro trabajo. Cuando un cliente va alterado, nosotros tenemos que desescalar esa situación. Dependiendo cómo tú le hables, vas a escalarla y el cliente te va a gritar. De la misma manera, el pastor, cuando tiene una situación difícil, él sabe desescalar los ánimos. Es apacible. No busca debatir y tener la razón. No busca la contención de manera intencional y el choque. No busca eso. Eso no lo busca el pastor. Pero de nuevo, ¿solo los pastores? No. Efesios 4:32 dice a la iglesia, de hecho la misma iglesia que Timoteo estaba pastoreando, sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sigue diciendo, no avaricioso, no codicioso de esa ganancia deshonesta, dice otra versión. El obispo no solo debe ser un hombre que esté lejos de la actitud de Judas, o sea, de tratar de enriquecerse por los medios deshonestos, sino que debe también estar lejos de tener como meta principal la adquisición de tesoros terrenales, aun cuando sea honrado en obtenerlo. Literalmente no debe ser amante del dinero, porque el amor al dinero es la raíz de muchos males, dice Timoteo más adelante. Y es triste, mis hermanos, que cientos y miles de hombres no estén cualificados y hoy mismo están delante de cientos y miles de congregaciones y muchos de ellos con la motivación de enriquecerse por medio del mensaje del Evangelio. Son lobos. Eso es lo que le llama la Biblia. Lobos vestidos de oveja. Con la Biblia de frente. Triste. Triste la extorsión que están sufriendo muchas personas, pero también la responsabilidad es mutua. Porque los bereanos también escudriñaban a ver si lo que se decía venía del Señor. Hay una responsabilidad también en la congregación. Ahora bien, ¿esto es solamente para el pastor que no debe ser avaricioso, amante del dinero? Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno, llamará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza a la misma vez. No puede servir a Dios y a la riqueza. Sigue diciendo el pasaje, versículo 4, estamos ahora. Que gobierne bien su casa,
teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El obispo, que se supone que es un hombre, ¿verdad? El obispo, que se supone, ¿verdad? Que, o parece ser que es un hombre casado, debe ser dotado con la habilidad de supervisar, dice un comentarista, presidir, administrar su propia casa. Porque él dice, si un hombre no sabe gobernar su casa, que es un rebañito, ¿cómo puedo tomar sobre sí la iglesia? De nuevo, mira la intención de Dios. Mirar el gobierno, la familia, el matrimonio de este hombre que aspira a obispado es importante para lo que va a hacer en la iglesia. Miren eso, no los hijos tienen sujeto a los padres. Los padres tienen sujeto a los hijos. Eso es importante. Eso es importante. Porque los métodos de crianza modernos son los padres que le piden permiso a los hijos. Pero bíblicamente eso es un pecado, eso es un disparate. Son los hijos que deben sujetarse a los padres. Y Dios valora eso para el aspecto del gobierno de su casa. Un buen gobierno de la casa, los padres tienen sujetos a sus hijos, no los hijos a los padres. Eso está hablando de los hijos en la casa. Si tiene hijos de fuera de la casa, son otros 20 pesos. Ya están fuera de la autoridad de la familia o del pastor. Pero los hijos que están en su casa deben ser hijos que le obedecen y le respetan, porque si no lo hacen, es probablemente que tampoco en la iglesia lo hagan los congregantes. Y miren cómo Dios pone tanto el hogar como la iglesia de manera junta. Debemos cuidar de ambos con amor. El pastor no puede ser una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Ese es el punto. Ahí también nos está diciendo que la palabra gobernar, que es una responsabilidad del anciano, gobernar la iglesia, de cuidar la iglesia por medio del gobierno. Ahora bien, ¿ese gobierno del hogar es solamente para el que aspira? No. Todos los creyentes, dice Efesios 6, 1 al 4, nos habla de cómo los padres deben instruir a los hijos y cómo los hijos deben sujetarse a los padres. Así que mis hermanas y hermanos, familias que están aquí, esto no es simplemente para aquellos que aspiran a ancianato. Tu familia debe reflejar esto también. Hombre que estás aquí, tu familia debe reflejar un buen gobierno. Eso es parte de las características de ser un hombre maduro. Sigue diciendo, no debe ser un buen recién convertido, que literalmente significa un recién plantado. Uno que se acaba de plantar en la iglesia, por decirlo de una manera, no podemos ponerlo a pastorear, aunque tenga los dones de enseñar y sepa mucho. Eso no quiere decir que no sepa enseñar, o que tenga puede tener todas las características, pero si está recién plantado, es un neófito. Tenemos que esperar que eche raíces. No podemos poner en microondas el carácter. Esto es como las costillas y tengo hambre. En barbecue, que las mejores son las que tardan de un día para otro en hacerse a fuego lento. Así debe ser. Si no quedan duras y malas. Así debe ser un hombre. Así debe ser un hombre. No podemos acelerar al microondas el carácter. Porque hay un peligro para él y para la iglesia. La iglesia va a sufrir el peligro, pero él también dice que va a caer en la condenación del diablo, que es envanecerse. Literalmente significa cegado por el orgullo, por el humo. Se le va a subir el humo a la cabeza. ¿Usted ha escuchado eso? Así mismo. Se le va a subir el humo a la cabeza. Eso pasa aquí en la iglesia y eso pasa en el trabajo, en todos los lugares. Y el orgullo siempre produce la caída. No debemos apresurar la madurez de uno que aspira. Y finalmente dice que debe gozar también de buena reputación entre los de afuera. De la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea, no solamente tiene un buen testimonio en su casa o aquí, sino que su vecindario, sus compañeros de trabajo, la familia cercana debe dar un buen testimonio, debe tener una buena reputación. No es que vive para la reputación, pero la tiene por lo que es. Es diferente. Hay personas que tienen buena reputación, pero no son íntegros. Simplemente que en la mente aparentan y son, un buen hombre. No es eso. Es que la realidad es que la buena reputación va a seguir a un hombre de carácter honesto, de carácter íntegro. Y eso es lo que está buscando la palabra de Dios. Literalmente no pueden levantar un cargo contra él de infamia moral. ¿Por qué vamos con calma y describimos cada una de estas cosas, mis hermanos? Porque estas son las características bíblicas que el Señor nos ha dado, que no deben ser
perfectas en todos los ámbitos, pero debe ser como una foto, como un perfil de esa persona que está aspirando a gobernar la iglesia a través del ancianato. Finalmente, ahora sí es el cierre, mis hermanos. Podemos decir que estas cualificaciones no son otra cosa que el fruto del Espíritu de manera práctica en la vida de un creyente. Estas cualificaciones, ¿cuál es el gozo, el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio. Todas esas características que trae el fruto del Espíritu, estos son el fruto del Espíritu en una persona que ha madurado en su carácter. Puestas en operación. Y los pastores deben aspirar a crecer en ese fruto del Espíritu. Mis hermanos, los pastores son regalos de Dios a su pueblo. Hombres con deseo y la disposición de sacrificar su vida. ¿Dónde tú ves eso, mis hermanos? Tiempo, esfuerzo, mente, alma, corazón, hasta aún su familia, sus hijos, todo. No de manera irresponsable, pero sí también toca para edificar la iglesia de Cristo. Y eso no es como el arroz blanco que está en todos lados, son pocos. Por eso dice, oremos al Señor. Oremos al Señor. Al dueño de la mies que envía obreros. Son regalos del Señor. De hecho, así mismo le dice en Efesios 4, Dios ha dado dones. Y esos dones son esos evangelistas, pastores, maestros. Pero por otro lado, los pastores no dejan de ser hombres falibles. Deben ser honrados y respetados, como dice en Hebreo, que deben ser llamados los congregantes a sujetarse a Él. Pero siempre sabiendo que son hombres de carne y de hueso, necesitados de la misma gracia que tú necesitas. Que el Señor nos haga una iglesia que honre ese rol y la labor pastoral cuidando por Él, pero al mismo tiempo nos ayude a entender que son hombres necesitados de gracia, que necesitamos oración, cuidado, porque al igual que usted podemos errar. By the way, vamos a errar. Finalmente, una iglesia que reconoce a los pastores en medio de la grey, no es que estamos buscando perfección, sino una vida que refleje estas cualificaciones. Y yo sé que en medio nuestro quizás hay no creyentes, hay personas que nunca quizás pues son miembros de una iglesia o van de vez en cuando. Tú necesitas también un pastor. No solamente un pastor físico que está aquí o que de una iglesia, sino el verdadero pastor de pastores que es el Señor Jesucristo. Tú sabes que tu alma está descarriada, literalmente. Estás como una oveja vagando, perdida. Y dice la Biblia que aquella oveja que no tiene pastor está en peligro de ser ahollada por lobos y fieras. Tu vida está en peligro. Pero el Señor te ofrece por medio del Evangelio hoy que tú vengas hoy a su rebaño. Que tú reconozcas que necesitas a ese pastor. Te arrepientas de tus pecados, creas en Él. Y ese buen pastor te salvará. Y te cuidará y te llevará hasta el fin. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y damos gracias al Señor por ella. Así que oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es clara. Oh, Dios. Ella es clarísima. Nosotros somos los que nos complicamos, Señor, pero tu palabra es clara, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que en medio de lo que tú estás haciendo en medio nuestro como iglesia, podamos serte fieles en este aspecto, Señor. Sabiendo que eres tú quien llama, Señor. Que eres tú quien capacitas. Que tú estás cuidando de tu iglesia. Oh Señor, pero también vimos que cada una de estas características, Señor, son reflejos de un cristiano maduro y cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, también debe aspirar a vivirlas en su vida. En nuestras propias fuerzas jamás podremos hacerla, oh Dios. Pero como estamos en Cristo, por medio del poder de tu Espíritu, podemos, Señor, caminar en fe, creyendo el Evangelio. Señor, sabemos que al final toda la gloria es tuya, Señor. No hay nada de lo que yo pueda hacer, esta iglesia pueda alcanzar, que provenga de algún esfuerzo humano, sino porque tú nos bendices. Por eso queremos cantarte, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.